Oye, ¿sabéis leer el libro? Sí, qué ganas de conocer a Gloria y aprender más sobre los primeros movimientos sufragistas en España. Gloria, ¿nos puedes decir cómo eran los primeros movimientos sufragistas en España? Pues sí, mira, en España, en el siglo XIX, vamos a encontrar movimientos de mujeres que se agrupan para conseguir sus derechos, pero hay que tener en cuenta que antes de llegar al sufragismo tuvieron otras reivindicaciones que eran muy importantes. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX en España el 90% de las mujeres eran analfabetas, no sabían leer y escribir. En esa situación, una primera reivindicación es el acceso a la educación. Para poder votar y participar políticamente, lo primero hay que poder informarse, hay que poder tener acceso a la información, a la cultura. Es decir, que en el siglo XIX vamos a ver movimientos de mujeres que luchan sobre todo por la educación de las mujeres. Y será posteriormente, será ya en la segunda década del siglo XX, cuando en España se manifiesta claramente la reivindicación sufragista, es decir, el derecho al voto. Pero lo pongo en ese contexto, en esa evolución, porque todo tiene que ver. Es decir, las mujeres, antes de reivindicar el voto, reivindicaron la educación, reivindicaron el cambio de la legislación, el cambio de los códigos, del Código Civil, del Código Penal, pero todo eso podemos decir que forma parte de una misma lucha. Entonces, a finales del siglo XIX hay movimientos que se llaman laicistas y librepensadores, mujeres que sobre todo trataban de sustraer a las mujeres de la influencia aplastante de la Iglesia Católica, la educación católica que se daba a las mujeres, trataban de formarles una conciencia libre, y será ya en la segunda década del siglo XX cuando surgen movimientos que reivindican claramente el sufragio, el sufragismo. Entonces, en 1918 se crea la ANME, Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que reivindica una serie de cosas para las mujeres, el cambio del Código Civil, del Código Penal, mayores oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y concretamente el voto. O sea que podemos decir el sufragismo propiamente dicho en España es a partir de 1918. Y esta asociación, la AMNE, pues su primera presidenta fue María Espinosa de los Monteros, pero luego desde 1924 hasta 1932 fue Benita Asas Manterola, una maestra, que es la que impulsó más en esta asociación la lucha por el sufragio. Pero había otras asociaciones, por ejemplo, la Cruzada de Mujeres Españolas, que la dirigía Carmen de Burgos. Carmen de Burgos era una periodista y escritora, y que ya en la primera década del siglo había hecho una encuesta en El Heraldo, el periódico en que ella trabajaba, una encuesta preguntando sobre el voto de las mujeres. Y entonces esta en 1921 era la presidenta de Cruzada de Mujeres Españolas y hicieron un escrito reivindicando todos los derechos para las mujeres, incluido el sufragio, y lo llevaron a las Cortes, al Congreso, en 1921, repartieron panfletos en la calle. Esta está considerada como la primera salida pública a la calle de las mujeres en España reclamando el derecho al voto. Entonces, a lo largo de los años 20 es la dictadura de Primo de Rivera, pero estas organizaciones siguieron reclamando el derecho al sufragio, porque durante la dictadura de Primo de Rivera se estableció el voto municipal, o sea, para las elecciones municipales, para mujeres solteras y viudas, no para las casadas, pero luego nunca se llegaron a celebrar elecciones municipales, vamos, no se llegaron a celebrar elecciones, con lo cual eso no se ejerció. Y entonces con la llegada de la República, cuando podemos decir que el cambio de régimen, que en ese momento la República significaba la democracia, significaba las libertades, frente a un régimen mucho más oligárquico y basado en privilegios que era la monarquía de entonces, pues es en ese momento cuando el cambio de régimen va a permitir que den fruto una serie de procesos anteriores
Es decir, que no nace en ese momento, no es de pronto cambia el régimen y se les ocurre que las mujeres puedan votar. Las mujeres llevaban mucho tiempo luchando y reivindicando cosas, habían ido progresando lentamente en sus oportunidades, en sus posibilidades, y en ese momento el cambio de régimen sí que va a ser un factor muy importante para que todo eso pueda convertirse en realidad. ¿Y cómo pensabais que eran las mujeres durante el 33? Pues nosotros hemos estado investigando y resulta que en el 33 las mujeres ya habían conseguido el divorcio y eran abogadas y directoras de cine y todo. Sí, había incluso deportistas que habían conseguido salir en portadas de revistas y hacían los cuplés psicalípticos y es que eran más modernas de lo que pensábamos. Anda, entonces, ¿cómo debería haber estado el ambiente durante las elecciones del 33? ¿Y cómo crees que era el ambiente social en esa época, en el 33? Bueno, pues en el 33 realmente, claro, llevamos 2 años de república. Eso quiere decir que ese primer bienio de la república, esos 2 años entre el 31 y el 33, han sido complicados porque tenemos ahí un gobierno de coalición republicano-socialista que ha emprendido una política reformista, una política que está atacando los privilegios de los grupos que habían sido hasta entonces privilegiados en España. Quiero decir que, por ejemplo, son partidarios y han intentado la separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia hasta entonces había tenido mucho poder en España y la República quiere separar la Iglesia y el Estado. O, por ejemplo, en España una de las cuestiones más importantes era la desigual distribución de la propiedad de la tierra, el latifundismo, sobre todo en el sur. Entonces, claro, pues con la ley de reforma agraria, ese gobierno ha intentado reducir los privilegios de los terratenientes, pero claro, es una política reformista, no revolucionaria. Quiero decir que es una política muy garantista. Se ha intentado una reforma agraria que indemniza a los propietarios, que pretende una mejor distribución de la tierra, pero indemnizando a los propietarios de esos latifundios. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que es un gobierno de coalición, primero, o sea, donde hay que pactar las medidas entre distintos grupos, es una coalición republicano-socialista. Unos habrían hecho una política más radical, otros menos, y tienen que acabar pactando las medidas. Un gobierno de coalición que hace una política reformista que ataca los intereses de los antiguos privilegiados. Todo eso supone un desgaste importantísimo para ese gobierno. Con lo cual, cuando se convocan las elecciones de 1933, pues la situación no es la misma que en 1931. Hay muchos que están decepcionados con la República. Unos porque se oponen a las medidas reformistas de la República, pero otros porque hubieran querido que esas medidas fueran más intensas. O sea que por los dos lados tenemos gente decepcionada con la República. Eso va a tener una importancia grande a la hora de celebrarse las elecciones del 33. Pero bueno, me preguntabas las mujeres, ¿cómo es la situación de las mujeres? Bueno, pues indudablemente la política que está llevando a cabo el gobierno republicano desde 1931 ha significado una apertura de oportunidades para las mujeres. O sea, en la Constitución se estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se establecieron los derechos políticos de las mujeres, es decir, el sufragio universal. Se ha abierto la posibilidad para las mujeres de ejercer profesiones que antes no podían. Se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de la República para mejorar la educación, y como la parte más desfavorecida en cuanto a la educación hasta entonces eran las mujeres, pues eso afecta de forma especial a las mujeres. Es decir, las mujeres están avanzando. Es muy poco tiempo todavía, son 2 años, no se cambia una sociedad en 2 años, pero sí las mujeres están teniendo unos derechos, están adquiriendo unos derechos y unas oportunidades de participación política que antes no tenían. Ahora, bueno, creo que esto me lo preguntabas en relación con cuáles son los resultados de las elecciones de 1933. Bueno, pues ahí, claro, muchas veces se ha hecho una lectura simplista cuando se dice, bueno, en 1931 habían ganado en las elecciones el centro izquierda, esa coalición republicano-socialista,
y en el 33 gana el centro derecha. Y claro, como en el 31 solo votaban los hombres y en el 33 votan hombres y mujeres, pues es una consecuencia del sufragio femenino. Pero claro, hacer esa lectura es no tener en cuenta que 2 años después, en febrero del 36, vuelve a haber elecciones y esa vez gana la izquierda, que es el Frente Popular, y también votan las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que votando las mujeres en el 33 gana el centro derecha y en el 36 gana la izquierda, el Frente Popular. Luego entonces lo razonable es mirar a ver si hay otros factores que explican el cambio de resultados entre 1931 y 1933. Y efectivamente hay otros factores que conocemos. Fijaros que esto que estaba yo diciendo hace un momento, ese bienio, esos 2 años del 31 al 33, suponen un desgaste muy fuerte para el gobierno. Ese gobierno de coalición reformista pues se va a encontrar con que, como os decía, decepciona a unos por la derecha y a otros por la izquierda, digamos. O sea, hay quienes habrían querido unas medidas mucho más radicales, más drásticas, y otros que para quienes ya son excesivas las medidas que ha adoptado el gobierno. Entonces ahí tenemos los descontentos, por un lado y por otro. Y entonces, claro, ahí hay que tener en cuenta la posición del anarquismo. Los anarquistas no son partidarios del parlamentarismo, del voto, de los gobiernos, porque tienen otra concepción de la sociedad, creen que la sociedad se debe organizar de abajo arriba, etc. Bien, pero entonces los anarquistas normalmente se abstenían, no votaban. Pero en 1931, como era una ocasión única, era el momento de elegir entre monarquía y república, podría ser un cambio importante de régimen, establecer un régimen mucho más progresista. Entonces, en el 31 hubo muchos anarquistas que, en contra de su costumbre de no votar, de abstenerse, votaron a favor de la república. Pero claro, en el 33, esos anarquistas que hubieran querido que la reforma agraria fuera mucho más drástica, se encuentran que ha sido una reforma agraria garantista, que va a ser muy lenta, que van a seguir durante muchos años los jornaleros sin tierra, sin tener tierra, porque si hay que indemnizar a los propietarios cuyas tierras se reparten, eso es dinero en los presupuestos del Estado. Y entonces cada año se puede dedicar una cantidad de dinero en los presupuestos del Estado para eso, pero harían falta muchos años hasta que se pueda dedicar todo ese dinero. ¿Qué quiere decir? Los anarquistas están decepcionados. Para ellos la reforma agraria es muy poco. Eso es reformista, no es revolucionaria, que es lo que hubieran querido. Entonces en el 33 los anarquistas no votan. Y luego hay que tener en cuenta la ley electoral. Habéis oído muchas veces hablar de la importancia de la ley electoral en cuanto al reparto de los votos. La ley electoral que se había hecho al principio de la República estaba pensada para favorecer la formación de mayorías. Y claro, ¿qué pasa con esto que os estoy diciendo? Pues que en el 33 las izquierdas van desunidas a las elecciones. Porque, la erosión, el desgaste que ha supuesto esos 2 años de gobierno significa que ya se ha roto la coalición republicano-socialista. Las izquierdas van desunidas. En cambio, las derechas, que han estado en la oposición esos 2 años, son las que se presentan más unidas a las elecciones. Y la ley electoral favorece a los que van unidos, favorece la formación de mayorías. Por tanto, la ley electoral también en ese momento favorece a las derechas. Estos 3 factores que estoy diciendo explican perfectamente el cambio de resultados de las elecciones entre las del 31 y las del 33. Y son también, de otra manera, los que van a explicar luego el cambio a su vez entre el 33 y el 36. Porque ¿qué pasa? En el 33 gana el centro derecha. Y entonces tenemos un segundo bienio donde se desmantelan muchas de las políticas que se habían aplicado en el primer bienio. Es lo que se ha llamado el bienio contrarreformista. Y entonces quienes están en la oposición en el segundo bienio son las izquierdas. Con lo cual el desgaste del gobierno, el gobierno desgasta. Claro, se adoptan todas las políticas que adopta un gobierno,
le pasan factura. Hay quienes les gustan y quienes no les gustan, hay quienes quedan descontentos, hay quienes resultan perjudicados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en febrero del 36 se celebran elecciones de nuevo, en ese momento quienes están desgastados son las derechas, que son las que han estado en el poder los 2 últimos años. Y en cambio, las izquierdas son las que han estado en la oposición y han llegado a un acuerdo que es el Frente Popular. O sea, el Frente es la idea de unirse partidos con pues, programas muy distintos, pero que se ponen de acuerdo en unos cuantos puntos para presentarse con ellos a las elecciones. De modo, y también por parte del anarquismo hay que tener en cuenta que en ese momento, en el 36, ya es un momento de auge de los fascismos en Europa, que ya está preocupando mucho. Y entonces vamos a ver también cómo por parte de los anarquistas, en ese momento también es un dilema un plebiscito, digamos, un dilema que les parece básico entre mantener la democracia, que sería lo que representaría el Frente Popular, o partidos simpatizantes con los fascismos en auge en Europa. Entonces vamos a ver también anarquistas que votan a favor del Frente Popular. Quiero decir que en ambas situaciones, en el 33 y en el 36, votan las mujeres. Y los resultados son muy distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que son otros los factores que explican ese resultado. Que lógicamente entre las mujeres hubo las que votaron a la izquierda y hubo las que votaron a la derecha, pero que es injustificado, que no está fundamentado, de acuerdo a los conocimientos que tenemos de los hechos históricos, afirmar que la victoria del centro derecha en el 33 se debe al sufragio femenino, porque entonces no podríamos explicar la victoria del Frente Popular en el 36. ¿Y cómo de importante crees que fue la figura de Clara Campoamor para la consecución del voto en el 31? Pues fue muy importante. Fue muy importante porque Clara Campoamor era una mujer comprometida con los movimientos de mujeres. Clara Campoamor, en primer lugar, era una mujer que se había hecho a sí misma, era una mujer que no lo había tenido nada fácil. Su padre había muerto cuando ella tenía, me parece que eran 13 años, y entonces ella había tenido que dejar sus estudios, ponerse a trabajar, primero ayudar a su madre, que era modista, luego tuvo distintos empleos, fue dependienta en una tienda, y luego ya hizo unas oposiciones a telegrafista. Y posteriormente pues hizo oposiciones con las que se convirtió en profesora de taquigrafía en la Escuela de Adultas de Madrid, y ya de mayor estudió el bachillerato, estudió la carrera de Derecho, pero de mayor, trabajando, y empezó a trabajar como abogada en 1925, y desde el primer momento ella se ocupó de casos en los que defendía a mujeres que tenían problemas legales, precisamente, entre otras cosas, por la legislación discriminatoria que existía en ese momento para las mujeres. Ella defendió a una mujer que había sido víctima de una violación. Ella defendió a una mujer en un caso de reconocimiento de paternidad, o sea que en aquel momento no había pruebas de paternidad y los hombres podían negarse a reconocer a un hijo que hubieran tenido fuera del matrimonio, y la mujer tenía que hacer frente ella sola al sostenimiento de ese hijo, en un momento además en que las mujeres tenían mucho más difícil su vida en el ámbito laboral, ¿no? Con lo cual era mucho peor, ¿no? Bueno, pues entonces Clara Campoamor es una mujer que, o sea, cuando en 1931 se celebran elecciones y ella sale elegida diputada, es una mujer que venía ya de una trayectoria, primero de ejercer su actividad profesional como abogada, como digo, en defensa de mujeres perjudicadas por la legislación vigente, pero además ella venía de participar en los movimientos de mujeres. Ella era miembro de la AMNE, de esa Asociación Nacional de Mujeres Españolas que os decía antes, y ella era miembro de la JUF, Juventud Universitaria Feminista, que es un grupo que había creado la AMNE para difundir su mensaje feminista entre las universitarias, que eran minoría entonces, pero iba viendo un número creciente de universitarias, y la AMNE consideraba importante difundir su mensaje entre ellas.
Entonces ella había sido secretaria y presidenta de la JUF, y la JUF formó parte de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, una organización internacional que agrupaba a las universitarias de distintos países, y cuando se celebró en España en los años 28-29 el congreso de esa Federación Internacional, ella como presidenta dirigió los trabajos de esa federación. Bueno, quiero decir que es una mujer que tiene una trayectoria de interés por las cuestiones feministas, y no solamente ella a título individual, sino que viene de luchar conjuntamente con otras mujeres por esos objetivos. Entonces, su importancia fue muy grande porque ella, en esas primeras cortes constituyentes de la República, al principio solo hay dos mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, luego ya se incorpora Margarita Nelken, que se incorpora más tarde. Entonces, pues es un parlamento casi totalmente de hombres, y ella estuvo, desde el primer momento, estuvo ya en la Comisión Constitucional, o sea, en la Comisión de las Cortes, que prepara el proyecto de Constitución, que elabora el proyecto de Constitución, y ella va a defender ahí ya en un artículo, ya en el artículo 2 de la Constitución, donde se habla de la igualdad, de que los españoles son iguales ante la ley, se dice sin que puedan, luego se dice luego en otro artículo más adelante, sin que puedan prevalecer discriminaciones por razones de nacimiento, de ideas políticas, de creencias religiosas, y ella añadió ni por razón de sexo. Entonces, para que tuviera la misma categoría de igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, que la igualdad por razón de clase social o de creencias religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, claro, cuando llega el momento de debatir el artículo que hablaba del sufragio, la cuestión es que en ese momento los partidos republicanos en general sí tenían incorporado en su programa el derecho al sufragio para hombres y mujeres, pero llegada la situación concreta, tuvieron miedo, muchos tuvieron miedo de que las mujeres votaran en un sentido más conservador, y eso fuera un peligro para la República. De modo que se da ahí una dicotomía entre lo que defendían esos partidos en la teoría y lo que en la práctica estaban dispuestos a hacer cuando llegaba el momento de aplicarlo. Y ahí ella tuvo un papel muy importante. O sea, yo creo que hay que alabar dos cosas fundamentalmente de Clara Campoamor. Por un lado, su inteligencia, y por otro lado, su valentía. Quiero decir, creo que son dos rasgos importantes que ella manifestó en esos debates constitucionales del otoño de 1931. Su inteligencia, su preparación, su capacidad dialéctica, su capacidad de argumentar, y al mismo tiempo su valentía de atreverse a hacerlo en un parlamento absolutamente dominado por hombres, y donde incluso pues la otra mujer, Victoria Kent, pues no es que no fuera partidaria del sufragio, lo era, pero aceptaba la tesis de su partido de que mejor aplazarlo, de que podía ser peligroso en ese momento. Entonces, Clara Campoamor hace una defensa desde dos planos, una defensa del sufragio universal, porque realmente eso es lo que es el sufragio universal, el que hombres y mujeres tuvieran el mismo derecho al sufragio, eso es el verdadero sufragio universal. Pues Clara Campoamor hace esa defensa del sufragio universal desde dos planos, desde dos posiciones. Una, desde posiciones teóricas, es decir, desde cuestiones de principio. Si estamos votando la democracia, si estamos hablando de la igualdad de derechos de los españoles ante la ley, si ya hemos aprobado un artículo de que el sexo no podrá ser impedimento para la igualdad jurídica, o sea, no podrá ser fundamento de privilegio jurídico, pues entonces, desde los principios. Pero es que, además, ella se daba cuenta de que esos partidos que en ese momento se oponían a establecer el sufragio en igualdad de condiciones para hombres y mujeres no lo hacían por una cuestión de principios, sino lo hacían por una cuestión práctica, por una cuestión de temor a cuál podría ser el sentido del voto de esas mujeres. Y entonces ella decía, si queréis que las mujeres voten a la República, voten por la República, por partidos republicanos,
que sepan que fue la República la que les dio el voto. Entonces, da la vuelta al argumento. O sea, ellos están utilizando un argumento pragmático, digamos, oportunista, para retrasar el sufragio de las mujeres, y ella dice, ¿teméis que las mujeres no voten por la República? Que sepan que fue la República la que les dio el voto. Entonces, en ese sentido, pues ya digo, yo creo que se combina la inteligencia y la valentía, el compromiso, su firme compromiso feminista para no dejarse llevar, o sea, lo defendió en solitario frente a los miembros de su propio partido que no la apoyaron. Ella se había presentado por el Partido Radical y ningún otro diputado del Partido Radical votó a favor de ese sufragio para hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Entonces, por todo esto que os estoy diciendo, yo creo que fue muy importante la figura de Clara Campoamor. Ahora, al mismo tiempo, digo, también sería un error pensar el voto, el sufragio universal, el hecho de que las mujeres puedan votar, se establece solamente gracias a Clara Campoamor. No. Clara Campoamor tuvo un papel muy importante, pero, por ejemplo, ese día en las Cortes había mujeres de la AMNE, de esa Asociación Nacional de Mujeres Españolas, repartiendo octavillas, diciendo, señores diputados, no manchéis la Constitución con un privilegio. Privilegio, ¿sabéis qué significa ley privada? Es decir, ley distinta para unos y para otros. Eso es un privilegio. Y decía, o sea, se oponían a ese privilegio masculino de ser los hombres los que pudieran votar y, por tanto, hacer las leyes, porque el asunto está ahí. ¿Para qué se quiere el voto? El voto se quiere para algo. El voto se quiere para poder participar en las decisiones políticas, para poder cambiar las leyes, esos códigos civil y penal que discriminaban a las mujeres. Entonces, quiero decir que en el debate parlamentario fue fundamental la figura de Clara Campoamor, pero al mismo tiempo también hay que decir que no estaba sola, o sea, que había un movimiento feminista, pues indudablemente minoritario en España en ese momento, pero que tenía ya unos años de tradición, de lucha, y que en ese momento, pues ya digo, estaba presionando a favor de esa medida. Pues muchísimas gracias. Bueno, Gloria. pues nada, pues encantada de estar con vosotras y espero que salga muy bien el vídeo, ya me lo pasaréis y que lo pongáis en el instituto y que lo discutáis también con vuestros compañeros y vuestras compañeras, ¿no? ¿Os habéis leído el libro? Sí, qué ganas de...